A mí una cosa que sí que me ha valido mucho, yo he hecho varias formaciones también de trading cuantitativo, trading algorítmico y demás. Eh, Ujú. la mentalidad estadística, por lo que comentas. Tener una mentalidad basada en probabilidades, en estadísticas, es fundamental, ¿vale? Yo os voy a transmitir todo ese conocimiento que tenga también de este aspecto para que lo llevéis a vuestro campo, a nuestro campo de la discrecionalidad. No pasa nada porque tengas 5 operaciones perdedoras seguidas. No pasa absolutamente nada. O sea, no se ha roto el sistema, ni mucho menos. Claro. Lo que no podemos pretender es tener 10 operaciones ganadoras seguidas. Esto es Ujú. básico y fundamental. O sea, impepinable. Es imposible. Y vas a pasar, con tu operativa discrecional, vas a pasar por unas rachas, a lo mejor, de una pérdida del 20% de tu cuenta. Y eso no quiere decir que esté mal, que hayas perdido el tono o que el sistema no. O sea, simplemente por la propia naturaleza del mercado, por la propia incertidumbre que rodea todo esto, es normal. O sea, no hay, es imposible, ya os lo digo, ¿eh? O sea, y tenéis que estar preparados para eso. Todo eso de la psicología, de psicotrading, yo para mí no funciona, ¿no? O sea, yo no lo veo como algo tan necesario o tan como una piedra angular. El psicotrading para mí es una mentira. Con que tú sepas que cualquier cosa en el mercado puede pasar en cualquier momento y que hay una total incertidumbre, es suficiente. Tienes que tener la capacidad suficiente como para que no te afecte esa derrota, ese stop loss. Y que tampoco coges una euforia exagerada cuando tienes una ganadora. Es algo que parece obvio, pero que a día de hoy a todos nos pasa. Cuando tú le das al clic para entrar, pues todavía sientes esa, aunque hayas hecho ya 100.000 operaciones, sientes ese sentimiento ahí en el interior de qué pasará, que no sé qué. Cuando ya la tienes protegida, pues el sentimiento de alivio. Cuando tienes un TP1 o un TP, pues sentimiento de euforia. Cada uno pues lo controla mejor o peor, pero es normal. Pero lo que no te puede afectar es a la siguiente operación. Claro, claro. Es cada partido es una operación, y ya está. Y me voy a otra cosa, y no tiene nada que ver. O sea, no puedes estar, el resultado de una no te puede condicionar al análisis que vayas a hacer en otra. Eso es muy importante. ¿Y por qué dices que que el psicotrading no funciona? Es decir, para mí el psicotrading trabaja estas cosas. Es decir, se dice que no debes ser afectado por las operaciones anteriores, te dice que no tienes que tener miedo a tomar una operación porque es... Pues ya está. Pero es que es un término que ni existe, ni existía hasta hace nada. Hasta hace nada que unos señores han dedicado a sacar una serie de libros comentando, dándole 100 vueltas a lo mismo, que siempre es lo mismo. Y que en el libro de McDouglas, de Trading en la Zona, ya está todo más que resumido. Ya, O sea, no necesitas nada más. Cuando tú aceptas el hecho de que cualquier cosa puede pasar y que la incertidumbre es total y que una operación no te puede afectar a otra, que tienes que tomarla de maneras independientes, ¿qué más necesitas darle vueltas? Una vez, el problema es que no lo aceptamos y que no lo interiorizamos. claro. Pero una vez que eso forma parte de ti, dices, pues que pase lo que tenga que pasar.